de la parte más seria de traumatología que se llama cirugía radical del aparato locomotor. En otras palabras, son las amputaciones. Lo que nos piden es las amputaciones, las que llamamos amputaciones, desarticulaciones, sus indicaciones de ellas, el muñón, o sea, lo que queda ya de las amputaciones y desarticulaciones, los tipos de muñón y sus complicaciones y el tratamiento. Amputación. ¿A qué se llama amputación? Es la remoción o resección total o parcial de una extremidad, seccionando a través de uno o más huesos en forma perpendicular al eje. El eje es este, en forma perpendicular al eje, ¿no? Todas las técnicas que se toman en cuenta para las amputaciones en adultos también se toman en cuenta para los niños, pero en ellos hay que tener presente de que debemos preservar el cartílago de crecimiento para que este miembro siga creciendo, porque si van a amputar a un niño, por decir a los 4 o 5 años, imagínense ese miembro, si no preservan el cartílago de crecimiento, ese muñón va a quedar muy pequeño y va a ser inservible. Entonces hay que preservar el cartílago de crecimiento, ese detalle no se olvide. En relación al mecanismo de producción, pueden ser de dos tipos: la amputación primaria o traumática. Primaria o traumática quiere decir que el paciente llega ya desde el accidente con su miembro amputado, ¿no? Entonces lo que nos queda en estos casos es prácticamente remodelar, hacer una limpieza quirúrgica prolija de esto y tratar de remodelar. Esas son las amputaciones primarias o traumáticas. Hay unos aparatos horribles que nos llegan, que nos mandan casi amputados a los pacientes, se llaman las amoladoras, ¿no? Los que hacen guardia ya conocen ya esa palabra. Son prácticamente lo que cortan fierro, cortan madera, y esto a veces ponen una madera y con fuerza comienzan a pasar la madera y se les pasa y se cortan. Muchas veces hemos visto que al agarrar la madera o algo se ha pasado y se llevan hasta el dedo con los amoladores. Emergencia, todos los alumnos que han ido por allá y todos los que hacen emergencia en diferentes hospitales, aunque hay algunos sedes que creo que no hacen guardia, ¿ya? Pero ahí se ve siempre que vienen ya así amputados, completamente amputados con los amoladores. Una vez tuvimos una amoladora que amputó a 3 personas, a uno le voló el talón, el otro los dedos del pie y otro escapó así también con cortada la pierna. Entonces el aparato lo habían dejado para ir a almorzar, lo habían dejado, desenchufaron y lo dejó prendido en el suelo puesto. O sea, seguro terminó de, porque también eso hacen para sacar lo que han soldado en el metal, comienzan a como si cepillaran eso. Entonces agarraron, lo dejaron ahí, desenchufaron y se fueron a almorzar. Después de almorzar se sentaron ahí a reposar y ya para comenzar a trabajar lo enchufan, como tiene un disco que rueda, comenzó a rodar el aparato. Salieron escapando, pero de todas maneras los cogió el aparato. Es las famosas amoladoras.
Las amputaciones secundarias o quirúrgicas es aquella electiva programada para ser realizada por medio de un acto quirúrgico. Me parece que acá hay una. Ahora, ¿qué llamamos desarticulación? La desarticulación ya es cuando el nivel de amputación, o sea, todo lo que hemos hablado, la resección, remoción, corte de uno, dos puestos, pero en este caso es a través de la articulación. O sea, preservamos en los niños el cartílago de crecimiento. Entonces, prácticamente siempre hablamos en niños de desarticulación. Y en adultos, cuando preservamos la parte articular, hablamos de desarticulación. En las desarticulaciones hay que limpiar el cartílago en los adultos. Esto también está variando un poco, porque hay escuelas que dicen que manteniendo el cartílago en los adultos se tiene más y mejor sensibilidad. Entonces, este paciente, hasta cuando camina con su prótesis, va a sentir las cosas que hay en el suelo. En cambio, cuando uno el cartílago de crecimiento lo labra, normalmente lo limpia todo y desarticula, esa prótesis no va a sentir nada de lo que está pisando. Prácticamente, mecánicamente, pisa todo. En cambio, el otro va a sentir, si hay un cordón eléctrico y pasa por encima, va a sentir ese bulto. En el otro no va a sentir. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista, ¿no?, en todos los casos, mejor sería preservar el cartílago de crecimiento. Pero ¿qué lleva en contra de preservar la lámina de crecimiento? Es en que es muy sensible. Muchas veces, si camina demasiado esa persona con esa prótesis, va a sentir dolor en la parte del muñón amputado. ¿Ya? Entonces hay que ver, si es una persona que trabaja, que va a caminar demasiado, que su trabajo a veces son vendedores, tienen que ir de sitio en sitio, mejor es labrar esa lámina de crecimiento, ese cartílago de articular, labrar. Pero si esta persona va a hacer vida como la que hacemos nosotros, tranquilos, escritorio, ir a la clase, volver, entonces en esos casos mejor preservar esa lámina de articular, o sea, el cartílago articular, preservar. Acá tenemos la rodilla. Para la articulación sobre la rodilla, para la desarticulación, tenemos acá la rodilla, los cóndilos, y hacemos una incisión como si fuera una boca de pescado. Siempre tratar de que nos sobre bastante piel en la parte de delante para que la sutura no quede en el ápice de la amputación, sino quede hacia atrás o hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando usa prótesis y está en el ápice, pisa, va a doler. Tiene que estar adelante o atrás para que no haya la compresión sobre la cicatriz. Indicaciones de la amputación. Tenemos las enfermedades vasculares como primer punto, la diabetes mellitus y la tromboangiitis obliterante. El segundo, las traumáticas. El tercero están las infecciones o infecciosas, las neoplasias, deformidades congénitas o genéticas y las lesiones nerviosas. En diabetes hay bastante que hablar. En nuestro medio se realiza el 50% de amputaciones en los diabéticos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un tanto despreocupados, desorganizados. A una persona le dan el diagnóstico de diabético
La primera semana estará un poco preocupado, pero después, como no siente nada, come de todo, se olvida de las dietas que le dijeron y llega posteriormente a hacer ateromas y a amputarse. De cada 100, 50 se llegan a amputar. En otros medios adelantados, Estados Unidos o Europa, de cada 100 se amputan 12%. O sea, 12 pacientes. Entonces, si uno tiene un familiar, si uno tiene a alguien que tenga diabetes, ser riguroso en cuanto a su dieta. No esperar todavía que ya haya problemas de deficiencia circulatoria para querer recién tomar medidas en su dieta, en su tratamiento y todo eso, ¿no? Ser prolijo, ser cuidadoso, seguir sus medicinas y sus dietas. Casi siempre nos vienen personas a amputarse por ese problema. A la otra enfermedad, otra tromboangiitis obliterante. Esto es bien raro, muy raro. Casi, yo he visto 3 casos en toda mi vida de traumatología. ¿Ya? ¿En qué consiste? Es una enfermedad vasculo-oclusiva que no tiene una etiología conocida. Es algo desconocido su etiología, pero lo relacionan bastante con el consumo de tabaco. Siempre hay problemas circulatorios periféricos y todo, y le preguntan al paciente si tiene o siempre consume tabaco, pero no, en estudios han demostrado que no existe una asociación entre la nicotina o el tabaco y esta enfermedad oclusiva. Su clínica es bien fácil y ustedes nunca se van a olvidar de la clínica cuando tengan un paciente con tromboangiitis obliterante. Así se presenta. La clínica, los pacientes presentan claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Están caminando y comienza a haber isquemia. Se tienen que parar un rato, hacen movimientos y vuelve a circular y pasa el dolor que tienen de la falta de sangre y se vuelven a parar y así caminan. Esto también lo llaman por eso, por el nombre de la enfermedad de la vitrina. ¿Por qué? Porque la persona está caminando, tiene que pararse para disimular y no quedarse al medio de una calle. Siempre mira una vitrina como si estuviera viendo alguna cosa hasta que le pase el dolor que hay en los miembros inferiores. Después sigue caminando. El paciente les va a referir: yo tengo que caminar, y al caminar siento el dolor, me tengo que parar obligadamente porque si no me duele demasiado, y después pasa el dolor y sigo caminando. Esa es la clínica bien conocida de la tromboangiitis obliterante. La segunda causa, las traumáticas. Es frecuente los accidentes de trabajo, lo que le estaba diciendo yo. Accidentes de tránsito. En época de terrorismo teníamos esto, que era uno de los primeros, los bélicos, cuando existía el terrorismo. Las quemaduras, sean térmicas o eléctricas. En las térmicas tenemos, puede ser calor o hielo. Yo he trabajado hace años en Huaraz y había mucha gente, turistas sobre todo, que les gusta ir a los nevados y terminaban con el problema de quemaduras térmicas por hielo. A veces los encontrábamos con los dedos, las orejas, todas negras, como si hubieran pasado fuego. Las infecciones. En ciertos casos las infecciones, cuando son localizadas no hay problema, pero cuando estas se generalizan en una extremidad, nos dan origen a tener que amputar, por ejemplo, estos casos que ven ustedes, ¿no? Vean.
La más peligrosa de todos es la osteomielitis. Es una cosa crónica, no nos da desesperación de amputar, no es una emergencia amputar en una osteomielitis, pero en una gangrena gaseosa, esta sí es emergencia. Esta es emergencia. Si ustedes, por decir, a esta hora descubren que hay una gangrena, se está instalando una gangrena gaseosa, por decir, en un pie, y ustedes tardan de cada 3 horas o 2 horas en hacer los análisis, o en convencer al paciente que tiene que hablar con la familia, hay otros que no aceptan, dentro de un rato van a ver de que ya eso ha ascendido, ya está por el tobillo o la pierna. ¿Cómo reconocen la gangrena gaseosa? La gangrena gaseosa tiene todo el cuadro de cualquier infección: olor, rubor, calor, todo. Pero hay algo muy característico: cuando ustedes presionan ese miembro, van a sentir como si agarraran una bolsa de chuño. Ustedes, aunque los varones tanto no habrán sentido eso, pero cuando agarran, entren a la cocina y agarran un poquito de chuño en una bolsa y van a sentir como un estrujido, una cosa que suena idéntico, van a sentir cuando examinan. Un sonido característico, igualito a agarrar y presionar una bolsa de chuño. Esa gangrena gaseosa es, esta sí, al paciente se lo lleva. Si ustedes no amputan inmediatamente esto, va ascendiendo. Y cuando llegan a amputar una gangrena gaseosa hay que dejarlo abierto, curar con bastante agua oxigenada, bastante. ¿Ya? Ahora también las osteomielitis, todo esto también, pero estas amputaciones se están librando bastante gracias a la cantidad de antibióticos que tenemos. Nosotros entramos, por ejemplo, con cefalosporina de 3ª generación. Después, siempre en nuestro hospital, por ejemplo, ya tenemos la ceftriaxona, 1 gramo cada 12. O sea, se debe utilizar 1 gramo diario. Pero nosotros a veces llegamos a utilizar la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Y la clindamicina de 600 cada. La clindamicina, ¿cómo será? ¿Ustedes han llevado? ¿Cada 24? Cada 8 horas. La clindamicina, su opción máxima es cada 8 horas. ¿Ya? Y algún aminoglucósido. Entonces siempre entrar con un par de antibióticos buenos cuando ven una herida que pueda llevarse o llegar a una amputación. Otra también, cuando hay este caso, por ejemplo, de heridas así tórpidas, horribles, que van ascendiendo, que se van ampliando, manden a la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica está ayudando bastante en el caso de los diabéticos, de las afecciones graves de los miembros. Ayuda bastante, oxigena, entra y oxigena. Las neoplasias, sobre todo si son tumores malignos y primarios. Ojito, una neoplasia muchas veces se descubre como una cosa casual. Paciente viene, supongamos, diga, me duele el brazo, no me he golpeado, nada, pero hay momentos o en las noches siento un dolor intenso, como si fuera ellos hablan así, un diente picado, una cosa así, adentro del hueso, siento, como si se enfriara mi brazo, siento un dolor intenso. Ustedes toman la radiografía y sale el húmero con una mancha, como si hubiera caído sobre un dibujo que está bien hecho con carboncillo y una gota de aceite, como derretirse, ¿sabes? Entonces estamos frente a un problema maligno muy posible primario. Se escanea todo el paciente, no tiene nada en pulmones, no tiene nada a nivel central. Estamos frente a una tumoración muy posible maligna y primaria. Nunca las cosas que son tumores, métanse a sacar, cortar, biopsias, cosas no. De frente, pónganlo en buenas manos.
Instituto Nacional de Neoplástica, si está en medios así grandes. Hoy día estábamos en la consulta con mis alumnos y nos vino un casito, parece sencillo, una tumoración, pero comenzó dentro de un año. Una cosita, una bolita dura acá. Después 2 bolitas, 3 bolitas y se ha hecho una cosa. En un año así, pero superficial. No me meto a hacer biopsias, no me meto a sacar, a ver qué cosa puede ser lo más simple, pero también puede ser lo más delicado y lo más grave. Preferible ponerlos en buen recaudo, en buenas manos, ¿ya? Y que hagan ahí los estudios respectivos. Entonces, en ese hueso que hemos encontrado eso, con el estudio nos dicen, está escaneado, no hay nada, pero sí es una tumoración maligna. Casi siempre un osteosarcoma, un condrosarcoma, ¿ya? Entonces, se puede, incluso como es puntiforme, una cosa chica, se puede resecar el hueso. Se saca la parte, sale todo ese hueso y tenemos un peroné que sube, un peroné prohúmero, ¿no? O otra forma, injertos óseos, lo que sea, pero hay esa opción de no llegar a la amputación cuando uno ha encontrado una cosa primaria maligna, cuando es puntiforme. Pero si esta primaria maligna hizo una fractura ya patológica, o sea, ya fue grande, hizo una fractura patológica, en esos casos sí, ya la opción que nos queda es amputar. Y o a veces no hizo fractura patológica, pero reventó una úlcera, pues, ya es tarde para nosotros y debemos llegar a la amputación. En cambio, cuando tenemos tumores metastásicos secundarios, con mayor frecuencia van a las extremidades, vienen a veces de pulmones, vienen de la parte central, ¿no? Entonces, en esos casos, más bien, no llegar a amputar. Es hacer sufrir más al paciente. Amputarle más lo que tiene encima, ese paciente rapidito se va a deteriorar y va a fallecer. Entonces, en tumores metastásicos secundarios, si hay alguna pregunta por ahí, amputaciones, never in line, nada. No entren a amputar en tumores metastásicos secundarios. Ahora tenemos, no solamente los tumores malignos nos llevan a las amputaciones o resecciones óseas, también tenemos los tumores benignos, tumores que deforman demasiado las articulaciones o el miembro. Acá tenemos, por ejemplo, un carcinoma verrucoso. Comenzó una cosita como si fuera un lunar, una cosa negra, comienza a ver, después desaparece la negra y comienza a ampliarse y comienza por dentro a deformarse. Entonces tenía un paciente con este problema. Y él no aceptaba su amputación. Hasta cuando las cosas ya se pusieron así, no podía usar zapatos, entonces ya llegó y dijo, ya, amputen. Y se hace una amputación bajo rodilla, donde pueda tener buena articulación, caminar bien con su prótesis y tranquilo volvió a su trabajo sin tener todo este vía cruz de andar con todo este problema. Acá tenemos en tumores malignos que vienen de metástasis o dan metástasis. Cuando es un tumor primario de hueso, el momento ideal que puede solucionarse con una amputación antes que le den metástasis. Pero cuando estos ya han dado metástasis o se han infectado o se han ulcerado, el cuadro clínico del paciente depende bastante. Es en vano meternos a amputar, es hacer sufrir más al paciente. Preferible, se muere, se va a morir completo. Deformidades. En las deformidades pueden ser congénitas o adquiridas. Niños con defectos, esos pivots, los pivots. Estos pivots muchas veces se llegan a hasta
cuando es recién nacido, se corrige ahora solamente con yesos. Se cambia yesos semanales, porque los niños cuando crecen diario. Cuando nacen, crecen diario. Entonces hay que ir cambiando y remodelando el pie para llegar a no hacer otros casos. Pero les va a llegar casos, o van a ver por las calles, incluso que gente que camina con el costado del pie, porque tuvo un pie, nunca se operó ni nada, y camina con el lado externo lateral del pie. En esos casos no puede usar zapatos, es todo un problema. Son deformaciones que nos pueden llevar a tener que amputar una amputación bajo rodilla para que pueda usar una prótesis y camine normalmente el paciente. Ya cosas así raras, ya bueno, es lógico que tener que amputarse, ¿no? Ahora, para amputación en niños por deformidades hay que conversar bastante para hacer operaciones en estos casos, para modelar, para remodelar estos pies. Hay que conversar bien con la familia. Cuando son problemas congénitos que van a necesitar varias operaciones, hay que ver el estado psíquico y económico del paciente o de la familia, porque las operaciones no terminan en 1, 2, 3 operaciones, a veces muchas más. Conforme va creciendo, se van haciendo operaciones. Entonces hay que ver el estado psíquico del paciente y el estado económico del paciente. Eso hay que tener presente, porque van a tener gastos continuos para poder formar este pie y que sea normal. Va a ver acá, por ejemplo, se va a hacer en cuña una operación, después se va a hacer transposición de los extensores del pie, alargamiento de algunos y acortamiento de otros. O sea, son operaciones continuas conforme va creciendo el niño. Lesiones nerviosas también nos llevan a las amputaciones. Las úlceras tróficas. Después los hemipléjicos, como el hemipléjico o parapléjico no siente, hay problema del sistema nervioso, hacen úlceras, y estas úlceras se infectan, llegan a las amputaciones. Hay que tratar en lo posible, cuando tengamos casos de parapléjicos, tratar de no llegar a amputar, porque si llega uno a amputar, va a tener problemas ese parapléjico en manejar su silla de ruedas, porque los miembros, por el peso, todo nos sirve para mantener el equilibrio en la silla de ruedas. Sin existir los miembros por amputaciones de mal cuidado, que se ulceraron, se infectaron, le dio una gangrena o lo que sea, llegan a problemas del equilibrio en las sillas de ruedas. Ahora, la lepra, que ya es raro, algunos sitios por la selva andan escondidos todavía. La lepra, pierden la sensibilidad y llegan a amputarse los dedos. Muchos leprosos hasta allá llegan para que solamente remodelar los muñones, porque solo se van secando, hacen una necrosis distal y se van cayendo los miembros por ahí, así. Entonces acá el traumatólogo, el cirujano, lo único que queda es remodelar esos muñones que van a quedar. En mi mente cada vez más raro. La lesión altura, que se debe realizar las amputaciones. La mejor zona en miembros largos de amputación es la unión entre el tercio proximal con el medio. O sea, si este es un miembro, la mejor es entre el tercio proximal, es el tercio, en 3 tercios, tercio proximal con el tercio medio. Es la mejor forma, el mejor muñón que uno va a tener, o acá también, el mejor muñón. No por ser más largo va a ser mejor, no.
es el soquete, o sea, lo que va a entrar a ese muñón no puede ser muy largo ni puede ser muy corto, es exacto, del tercio proximal con el medio. Ahí es una buena altura de amputación. Ahora, exámenes, siempre cuando viene un problema hay que ver los exámenes, el pulso, cómo anda, cómo va, para determinar las alturas de amputación. Ahora hay el ecodoppler que nos va a guiar, ¿no? O el Doppler nos va a guiar las alturas de circulación, hasta dónde podemos amputar. Muchas veces al ojo así viendo, vemos que el problema diabético es en el pie, pero nuestra amputación es supracondilia. ¿Por qué? Si la herida es acá. Entonces, ¿por qué? En su circulación, la tibial anterior y posterior no pasa nada. Entonces, en vano vamos a hacer una amputación transmetatarsiana, porque no circula bien. Después vamos a tener que subir, ampliar, ir subiendo. Y es un gasto para esa familia, y su estado psíquico del paciente cada vez se va a doblegar más, ¿no? Existen estos exámenes especiales, entonces el ecodoppler. Después existe también para determinar el CO2 y la presión de oxígeno, para ver cómo va a ir ese riñón. Hay otras cosas más sofisticadas, como el aclaramiento cutáneo de xenón, para ver esa piel posteriormente si va a ir bien o no. Es muy raro que esas cosas. Niveles de amputación, acá tienen los niveles. Ya les he dicho, lo mejor es en niveles se habla del nivel proximal, nivel medio, nivel distal en los miembros largos, ¿no? O las amputaciones, acá tenemos por ejemplo ya del hombro o tras la escápula, desarticulaciones acá también en cadera, las amputaciones acá y acá. Entonces volvemos a decir que los niveles, cualquiera de los niveles son buenos para la amputación, pero el que más va a servir es el que les he dicho, ¿no? Y siempre hacer la parte del muñón que sea cónico, para que pueda entrar bien el soquete, o sea, de la prótesis. ¿Qué es el muñón o miembro residual? Es lo que queda de las extremidades después de una amputación o después de una desarticulación. Y para que sea funcional es necesario que tenga un brazo de palanca suficiente y bueno para que maneje esta prótesis, que no sea doloroso, que no haya cicatrices en los ápices, que la piel sea buena, dura, buena, no muy débil. Por lo tanto, estamos fabricando un buen muñón capaz de recibir y adaptar las prótesis que por todo el resto de su vida le va a acompañar. Acá tenemos, por ejemplo, miren esta amputación. ¿Es buena o mala? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿O nos serviría como brazo de palanca? ¿Un buen brazo de palanca? ¿Para una prótesis? ¿No? ¿Cómo lo ven? Hablen nomás, digan. ¿Se atreverían a poner una prótesis en este muñón donde la tibia le han hecho más cortito, la parte del peroneo más larguito, como una escalera acá? No, no. Otro, el largo. Ustedes ven que ya este está en tercio medio, casi para ya comenzar el distal. Entonces acá sería nuestra buena altura de amputación. Acá, no acá, no acá.
En cambio, esta amputación supracondyle, por ejemplo, sí, en sóquete, bien, muy bien. Él tendría que venir nuevamente a hacer todo en esta zona. Por eso es lo que el pobre agarra y anda de por vida con su muleta o bastón. Ahora, principios técnicos quirúrgicos de las amputaciones. Las amputaciones abiertas y las cerradas o de elección. Las abiertas, dijimos, en las gangrenas la dejamos abierta. Las cerradas o de elección es la que, conversando con el paciente, acepta todo, se entra y se amputa y se cierra la herida. Acá tenemos las abiertas. Las abiertas quedan así por a veces 14 días. De 10 a 14 días los va lavando uno, los va dejando. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se tratan de amputaciones traumáticas por accidentes de tránsito, siempre vienen sucias, porque el carro los ha arrastrado o ha pasado por encima de la llanta, lleno de detritus, de tierra, hasta de asfalto en el hueso. Entonces, mal haríamos en cerrar ese muñón, ¿no? Dejarlo abierto. Lo único que pueden, hasta donde pueden avanzar, es ponerle hilos en la piel y dejarlo con un manojo de hilos, cosa que todos los días el manojo sueltan, lavan bien, limpian, el organismo va a comenzar a botar todo, ¿no? Y van cerrando. A los 10 a 14 días no se ha infectado eso, agarran esos manojos, con cierran así frente a frente y van cerrando todo, ¿no? Pero nunca atreverse a hacer el muñón en una amputación traumática. Dejarla abierta. En las cerradas o de elección, ahí sí, al paciente previa evaluación, y hay el consentimiento informado, y hay todo el estudio prequirúrgico, cardiovascular, al psiquiatra, el apoyo psicológico que va a tener, y la trabajadora social que nos va a informar. ¿En qué entra la trabajadora social en esto de las amputaciones? ¿Ah? ¿Me hace que no pague? No. ¿Ah? La parte legal nos ayuda algo. Bastante va a ayudar a la trabajadora social. ¿Saben qué? Cuando se trata de una amputación de elección cerrada, todos ellos hacen sus informes. Y la trabajadora social va a decir, por decir, si va a hacer una amputación y después alguien le va a dar una silla de ruedas o le está regalando una silla de ruedas, no, este señor se le va a amputar, vive en el cerrito, no llega ahí una silla de ruedas. Entonces no debe darse ese trato de regalarle o hacerle entrenar de que va a usar una silla de ruedas. Mejor le caería sus muletas o mejor le cae otro tipo de... Entonces, bastante la trabajadora o servicio social nos va a ayudar en todo eso. Los informes de ella, cómo se va a desplazar, cómo va a cambiar su vida, qué trabajo va a hacer o va a cambiar o tiene que cambiar de trabajo el paciente. Entonces, para eso nos sirven los informes psicológicos y psiquiátricos, ustedes saben, para poder aceptar la amputación. Y cardiovascular nos va a decir la altura. No siempre esto es verídico, no siempre es valedero el informe de altura de amputación dado por cardiovascular, porque cuando entramos en ese momento a amputar, muchas veces encontramos un tejido muscular color vinoso, ya de mala situación, entonces ascendemos pese a que haya buena circulación abajo. Los colgajos cutáneos musculares, ¿cómo son? El colgajo cutáneo, ya les he dicho, siempre tratar que la cicatriz no quede en el lápiz, sino atrás o adelante. ¿Ya? O sea, cortar más piel que te sobre antes que te falte. El músculo.
los músculos también. En las amputaciones convencionales los músculos se seccionan inmediatamente por debajo del nivel óseo, no tan inmediato, damos hasta 5 centímetros bajo la altura del hueso que se está seccionando, 5 centímetros. Y si es persona joven, incluso hay que darle un poco más. ¿Y qué hacemos? Los músculos flexores con los extensores lo unimos y hacemos un hueco en el, si es fémur o tibia, y lo anclamos ahí para que tenga fuerza ese muñón, si es joven. Incluso hay amputaciones en gente deportista, entonces en ellos siempre hay que unir los flexores con los extensores y eso unirlo al hueso para que tenga potencia de ese muñón y pueda a veces hasta correr con su prótesis. Los nervios, ¿cómo se secciona un nervio en las amputaciones? Por ejemplo, el ciático, que es el nervio grueso. Cuando se trata del ciático, hay que primero ver al ciático y seguir su recorrido. Y van a ver ahí una arteria que va pegada al ciático. Casi en la parte posterior, ahí van a ver una arteria pegadísima al ciático, que es la arteria satélite. Hay que liberar eso y ligar primero la arteria y después el nervio. Ya tenemos el músculo seccionado todo, jalamos, traccionamos bien al nervio hasta donde ya no se pueda más y con un bisturí limpio se corta, nunca con tijera, nunca con tijera, siempre con un bisturí se secciona. Y aún más todavía, para que ese paciente no sienta después de despertar un dolor intenso, pueden ahí ponerle un corticoide de depósito en la parte del nervio con su lidocaína al 2%. Los agarran, una jeringa de 20, sea Dexapor de pot, Diprospan de pot, Cortexil de pot, cualquier de depósito que tiene 1 centímetro, más la lidocaína, unos 10 centímetros, antes de seccionar el nervio, hincan al nervio y le ponen esa solución para que eso suba y anestesie toda esa zona. Y el corticoide lo deteriore al nervio y no haga un neuroma. Hace como una pelotita después que es dolorosa, que es el neuroma. Una vez ya pusieron arriba, seccionan, jalan bien y seccionan con un bisturí. Los vasos sanguíneos, lógico. Los vasos sanguíneos siempre hay que ligarlos, ¿no? No va a dejar uno sangrando todo. Pero pese a eso, ahora, no se les vaya a ocurrir de que ligan los vasos cuando tienen un torniquete. Entonces van a ligar algunos vasos que son grandes, que sangran, pero cuando terminan de soltar el torniquete comienzan. Entonces, antes de cerrar toda la herida, siempre soltar el torniquete, ver, acá me sangra, y ligar lo que quiera. Pese a todo esto, pese a que hemos ligado bien, hemos clampado bien, hemos soltado el torniquete, hemos visto ya no hay nada, siempre hay que dejar un dren en el muñón. Y el mejor dren es un dren tubular, no laminar. El tubular, ¿por qué? Hasta el tubular venden como dren tubular, o también lo hacen con el equipo de Venoctis. Cortan un pedazo del equipo de Venoctis, le hacen huecos a los lados con la tijera nomás y lo bandean de lado a lado. Suturan todo, queda el dren y por eso va a salir todo el tejido o toda la sangre que queda ahí. El hueso, ¿cómo se secciona el hueso? Una, no desperiostizar demasiada distancia en el hueso, porque a veces se necrosa. Entonces, lo que se va a seccionar, nada más. El corte del hueso nunca es así, transversal a su eje longitudinal, sino uno comienza en la parte anterior, 45 grados,
casi un tercio del hueso están cortando en 45, vuelven a sacar la sierra y después así. Entonces va a resultar el hueso en esta forma, corte así y corte así. Y después hay una lima que los traumatólogos lo conocemos, que es una lima que tiene una parte media planita y esas aristas se quita para que no duela, ¿no? La lima, su nombre no va a ser feo, se llama puti. Entonces casi siempre van a escuchar que al traumatólogo le dicen hay que putearlo después de... Significa raspar todo eso y que esa punta no quede aristas muy cortantes, muy agresivas. Drenaje, pese que hemos ligado todo, hay que poner. ¿Por cuánto tiempo? 48 a 72 horas, no más, si no es un sitio de ingreso para que pueda ingresar cualquier infección. Entonces, máximo 72 horas. Complicaciones en las amputaciones. Las complicaciones inmediatas y las mediatas. Las inmediatas, que no hayamos ligado bien y se haga un hematoma. Muchas veces estamos entrando a abrir la herida y ver cuál es el vaso que está sangrando. Nunca dejar esto o se va a reabsorber esto, mentira. Esto va a ser un medio de cultivo más bien. Entonces mejor, si hay un hematoma grande, después de una amputación, entrar y sacar todo eso, lavar y ver cuál de los vasos, qué vaso está sangrando, se cauteriza o se liga y queda ahí. Otra complicación, la necrosis de los bordes cutáneos. ¿Por qué? Porque nos faltó piel y hemos jalado a la fuerza, hemos tratado de cubrir eso. Entonces hacen necrosis de todo el borde de las suturas y eso va a llegar a ulcerarse o a ser herida, no va a pegar. Entonces llegamos a injertos, y si llegamos a injertos después de una necrosis de los bordes de la sutura, hay que hacer injertos pero de piel completa, no de piel parcial. ¿Ya? Otra complicación, las infecciones, como cualquier herida, ¿no? Siempre, si hay infección, hacer cultivo con antibiograma y entrar con antibióticos de seguridad, ¿no? Sensación de miembro fantasma, o sea, es el paciente después de que ha sido amputado sigue pensando. ¿Por qué? Sigue sintiendo todos los problemas, el dolor, el calor, hasta la picazón del miembro amputado. Supongamos acá se ha amputado esto, él lo sigue sintiendo así. ¿Por qué? Porque donde está el disco duro, ahí está enterito, tiene los miembros completos, todavía no se llega a amputar. Entonces ellos sienten, muchas veces, supongamos como el otro día hay un temblor, el amputado se levanta y quiere pisar y se cae, porque para él piensa que está teniendo el miembro, porque en su cabeza está completo. Esa es la sensación de miembro fantasma. Esto desaparece bastante todavía con la colocación de las prótesis. Ahí recién va a ir desapareciendo la sensación de miembro fantasma. Complicaciones inmediatas, las contracturas. Hay personas, sobre todo personas que son ancianas, llega uno a amputar un bajo rodilla, por decir, y todo el día están durmiendo así, se cogen. Y después cuando quiere uno ya estirar la rodilla, no puede. Entonces, muchos cuando son personas así, que están puestitos, que están en la cama, preferible ponerle una tracción de partes blandas después de la amputación para no llegar a ese problema. El muñón no funcional es otra complicación, muy chico o muy grande, como hemos visto en la otra figura, y las ulceraciones por compresión, cuando las cicatrices son muy a lápiz. Tratamiento postoperatorio de las amputaciones. Esto es bien importante. Cuando uno conversa con una persona que va a llegar a amputarle, hay que ver su estado psíquico y anímico.
Hay personas que aceptan y hay personas que no toleran, no aceptan. Si esta persona dice, a mí me amputan la pierna, yo me mato, porque cambia mi vida, no puedo vivir así, ¿no? Entonces, en esos casos, si vemos que con apoyos del psiquiatra, del psicólogo, la cosa es muy delicada, vamos a colocar prótesis interina o del momento. Tenemos que hacer un vendaje rígido y poner una prótesis interina en el momento de la amputación, o sea, de sala de operaciones sale con su prótesis interina. En cambio, en los otros casos, que acepta la prótesis después de un tiempo, ya con preparación del muñón y todo. La prótesis interina, ¿cómo se pone? Por ejemplo, el paciente no acepta nada, nosotros cerramos la herida, toda la técnica hemos seguido igual, hemos suturado, hemos ligado, hemos puesto nuestro drain y después viene un dressing, que es una gasa cocida, ya conocen ustedes, viene encima, y un yeso, todo el yeso, cubriendo el muñón. Y sobre el yeso hay el PVC. Este es el más común y más fácil de conseguir en todas partes, este plástico, de 2 pulgadas. Lo cortan así. Y calentando hasta con la secadora de pelo, se hace como tela eso. Y lo ponen ahí. Y encima le ponen otro yeso. Entonces queda el muñón tapado con un vendaje rígido, se llama eso. Y su tubo. En la punta del tubo hay regatones que le ponen como ventosos para que no resbale el tubo. Y al día siguiente al paciente lo levantan y su patrón de marcha no pierde. No es como un paciente que ha estado echado mucho tiempo postrado. Paciente con prótesis interina es paciente que por accidente, por lo que sea, una cosa más inmediata perdió ese miembro. Entonces va a haber la posibilidad que lo levanten y comience a caminar con su tubo el paciente. Y su estado psíquico va a cambiar porque él, todo lo que pensaba que se le iba a derrumbar el mundo en ese momento, cambia. Vuelve a salir por el pasadizo del hospital, ya caminando con su tubito. Le pones su pantalón, le pones un pie hacia abajo, nadie sabe que está hospital, ¿no? Entonces, cuando hay esos problemas, hay que poner un vendaje rígido y su prótesis interina. Y cuando en cambio hay pacientes que toleran todo normal, su vendaje blando, normal, la venda elástica, el dressing, todo, y posteriormente, trabajando el muñón, ya se medirá la prótesis. Todo está claro, ¿no? Eso. Acá tenemos, por ejemplo, la prótesis interina, paciente, no solamente con ese PVC, mire, un tubito. Le ha puesto tubito y le ha puesto un pie sacho. Si a él agarra, le ponen un pantalón, no se va a notar nada, pies, zapatos a ambos lados y punto. Tranquilo, puede estar deambulando. ¿Ya? Es una prótesis interina. Hay más sofisticadas como esta. Esta ya más sofisticada. Esta ya tiene compresión de aire, tiene acá una válvula que se cierra, esto se agarra a presión, se pega bien. Tranquilo ese paciente, hasta tiene una articulación elástica acá, tiene también articulación de tobillo, puede pisar, acá le ponen la tensión, la misma presión que tiene en el sano le ponen acá, se regula la presión que hay. Con esto este paciente puede saltar, correr con esa prótesis interina. ¿Ya? Gracias. Esto. ¿Alguno que haya llegado?